Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Álvarez González y vamos a continuar las clases de Farmacología 1 para la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Hoy vamos a ver el tema de vías de administración. Acuérdense que la vía de administración es aquel lugar por donde va a entrar el fármaco en el cuerpo humano o en la persona. Y eso va a depender de las diferentes formas farmacéuticas de los medicamentos. Cuando hablamos de la forma farmacéutica es su aspecto externo, que puede ser líquido, puede ser ungüento, puede ser cápsula, pueden ser pastillas. Al final de esta conversación, pues vamos a ver los diferentes tipos de formas. Pero primero vamos a ver las vías de administración. Hay factores que a uno lo hacen determinar qué vía va a utilizar y qué medicamento va a usar. Y eso va a depender entonces de las propiedades físicas y químicas del fármaco. Es decir, si es sólido, si es líquido, si es gas, si es soluble, si es estable, depende del pH, si el fármaco es muy irritable, entonces utiliza otra forma de administración. El otro es el lugar de acción deseado. Si es un lugar localizado, pues vamos a usar vías de administraciones locales. O de repente buscamos una sistémica. También va a depender de la velocidad y grados de absorción del fármaco. Si necesitamos un fármaco que sea de actuación rápido, necesitamos un fármaco de absorción de velocidad alta, ¿sí? También va a depender de que algunos fármacos pueden pasar por la vía digestiva, los jugos digestivos, el ácido gástrico, y otros fármacos no pueden pasar. Todos aquellos fármacos que pasan por el jugo digestivo hacen el primer paso hepático. Es decir, que estos fármacos tienen que absorberse, irse a sangre y luego ir al hígado. Y en el hígado se van a metabolizar, la composición química va a cambiar y entonces lo vuelve activo o lo vuelve inactivo para luego que vaya a actuar sobre aquel órgano blanco que queremos que actúe y después que sea eliminado, ¿sí? Por esa razón, la del vía enteral, o es decir, de la vía digestiva, el efecto se prolonga más. Es decir, que cuesta más, hay más tiempo en espera para que le haga efecto. También va a depender de la rapidez de la respuesta deseada. Si estamos hablando de un medicamento que tenemos una enfermedad, en una emergencia, una crisis de emergencia en la que queremos que los medicamentos actúen súper rápido, pues no vamos a buscar una vía digestiva, sino que una vía intravenosa, ¿sí? También necesitamos que hay fármacos, hay enfermedades que necesitan una precisión de la dosis, y como por ejemplo las intravenosas y las inhalatorias, entonces hay que hacerle precisión de dosis. Y el estado del paciente. En el estado del paciente, pues no le podemos dar a una persona que esté inconsciente por la vía oral porque no, o que no coopere, sino que le damos intravenoso o por la vía rectal, ¿sí? Entonces van a haber factores diferentes que nos van a determinar qué vía de administración vamos a utilizar en este fármaco. Hay dos formas o dos vías de administración en la utilización del fármaco. Una es la administración local y la otra es la administración de acción sistémica, ¿sí? Cuando hablamos de la vía de administración local, solo hablamos de que vamos a actuar sobre una porción del cuerpo, un área accesible al cuerpo.
y que el fármaco que estemos utilizando no se absorbe sistémicamente, sino que a veces no hay absorción, pero a veces hay una mínima absorción sistémica. Pero la absorción que no hay, entonces se vuelve lenta o nula, ¿sí? La idea es que esta vía de administración local solo haga reparación o perdón, lo que es baje la sintomatología de un área. Es decir, si tenemos un golpe en la piel, ahí le vamos a poner un ungüento para que se quite el dolor y no va a ir a vía sistémica. La vía local son tres tipos: la vía tópica, tejidos más profundos, y la irrigación sanguínea. Pero ya vamos a ver qué es irrigación sanguínea. Cuando hablamos de tópica, pues puede ser la vía dérmica, la vía nasal o la vía oftálmica, ¿sí? La vía dérmica, los medicamentos deben de ser liposolubles, ¿sí? Porque acuérdense que hay varias capas a nivel de la piel y son de grasas. Entonces, los medicamentos de vía tópico o ungüentos tienen que ser liposolubles para su mejor absorción. Pero también se puede utilizar la nasal. Ya vamos a hablar de cada una de ellas, en la que pueden ser gotas o puede ser en spray. Y la oftálmica, que es algo más delicado, porque debe ser una sustancia estéril. No podemos colocarle gotas oftálmicas cuando ya han sido vencidos o cuando la limpieza en la boquilla está sucio. Ya eso nos dice que hay bacterias. Y cuando aplicamos una gota, son barridas por la gota y van a dar al ojo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque debe ser sustancia completamente estéril para colocarle en el ojo, ¿sí? A profundidad, la vía tópica, pues más que todo, normalmente es a nivel de la piel, pero se puede también colocar a nivel de la mucosa oral, así como los odontólogos utilizan analgésicos. Antes de poner una inyección, ponen analgésico local para que la inyección duela menos. Pero también se puede poner en el conducto auditivo, en el ano o en la vagina, pero que son de administración local, porque en el ano también puede haber sistémica, ¿sí? La absorción vía oral, la vía tópica, que más que todo, entre esos medicamentos que van a hacer efecto localmente en la boca, pero que no se van a absorber sistémicamente. Unos ejemplos tenemos el sucralfato y la neomicina, ¿sí? Que unas son antibióticos y estos no se absorben sistémicamente. Los antisépticos astringentes, que son sustancias que secan, que hacen vasoconstricción de las glándulas que echan saliva, entonces secan esa área y eso ayuda a combatir la infección. También los hemostáticos a menudo se aplican como tinturas, pastas dentales, colutorios, gargantas o caramelos, ¿sí? Esta vía, pues, de la vía oral tópica es muy utilizada en la carrera de odontología. Cuando hablamos de tejidos más profundos, vamos a ver que se aplican inyecciones, pero no tienen una absorción sistémica. El líquido o el medicamento es de aplicación en inyección, pero no va a la vía sistémica, sino que es local, ¿sí?
Aquí pues en prácticamente a veces puede haber una asociación sistémica lenta, pero lo puede hacer nulo, ¿sí? Ejemplos son los anestésicos que se ponen para hacer cirugía de ojo. Se pone una inyección intratecal, ¿sí? O una inyección del nervio oftálmico para que haya insensibilidad y se pueda trabajar en el ojo sin dormir a la persona, ¿sí? O también puede hacerse con anfotericina B, que son antimicóticos, o inyección intramuscular de hidrocortisona, que hay hidrocortisonas que son de tipo sistémico, pero hay hidrocortisonas que son de tipo local, ¿sí? Entonces, como por ejemplo la inyección retrovulvar de hidrocortisona, en la que ocurre para desinflamar solo esa área, ¿sí? Entonces, a eso se llama administración local, pero en tejidos más profundos. Y ahí tenemos la irrigación sanguínea, que ustedes dirán, pues, si estamos hablando de un vaso sanguíneo, ya no es local, pero hay algunas sustancias que se pueden aplicar como los medios de contrastes en la angiografía y solo se va a colocar en el lugar donde queremos saber si una vena o una arteria está obstruida, hay por tumores o hay una dilatación, un aneurisma, que es un ensanchamiento en un área de una célula, de una arteria o una vena, perdón. Entonces se utilizan estos medios de contraste, ¿sí? Y entonces, y solo ahí no se va a distribuir sistémicamente. Y ahí tenemos la siguiente vía, que es la vía de administración sistémica. Cuando hablamos de sistémica, es que el medicamento va a alcanzar el sistema circulatorio, la sangre, y a través del corazón y los vasos sanguíneos va a ser distribuida en todo el cuerpo, ¿sí? Incluso en el área que queremos que haga efecto, pero también en otras áreas. Ahí va a todo el cuerpo por distribución de la presión sanguínea. La vía de administración sistémica son 7. Bueno, son 8, porque está la vaginal también, que no está acá. Entonces tenemos la oral, la sublingual o bucal, la rectal, la cutánea, la inhalación, la nasal y la parenteral, ¿sí? De esa forma podemos aplicar de diferentes formas un medicamento que va a ser absorbido y distribuido sistémicamente. Hablemos de la primera vía de administración, que es la oral. Prácticamente esta es la más usada por casi todo el personal de salud, debido a que es más fácil para las personas, no se le está provocando dolor, una agresión con una aguja, ¿sí? Son a menudo indoloras. Se pueden dar vía oral de diferentes formas, como en polvo, en comprimidos, en cápsulas, grajeas, ¿sí? Y todo eso va a dar al sistema digestivo. Al sistema digestivo. Y desgraciadamente, tiene una de las desventajas que algunos medicamentos son amargos, ¿sí? Pero no todos. Se trata de que los fármacos sean agradables o que no sean insípidos para que no produzcan rechazo. Y para personal de los niños, entonces que sea dulce con sabor a calamero, con sabor a chicle, para que sea más fácil para usarlo, ¿sí? Y ahí tenemos la sublingual. La sublingual, más que todo, se aprovecha
de que estos medicamentos son grandes liposolubles, es decir, que se pueden absorber a través de la mucosa bucal, ¿sí? Porque ahí es bastante vascularizado y son medicamentos que se deshacen con mucha facilidad. Es decir, entrando con la saliva, se deshace, se dispersa y fácilmente tienen esa capacidad de absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir en minutos? Se colocan por debajo de la lengua. Ventajas de la sublingual, que no van al hígado, sino que van directamente a la circulación sanguínea y a la distribución para que llegue a los órganos blancos. A eso de que no pasen al hígado se le llama que no experimentan el efecto del primer paso hepático, ¿sí? Es decir, que la mayoría de medicamentos como los orales tienen que absorberse por el tubo digestivo, de ahí por los vasos sanguíneos, ir al hígado y ahí son activados o transformados para después distribuirlo. En la sublingual, no, ya vienen listos para que sean absorbidos por los vasos sanguíneos de la boca y sean distribuidos y no pasen por el hígado, ¿sí? Ejemplo de ellos tenemos la nitroglicerina, que son muy buenos cuando hay un infarto de miocardio, hay paro cardíaco también, es muy bueno. La buprenorfina, que es un buen analgésico. La desaminoxitocina, que se utilizan para activar la actividad uterina, ¿sí? Son vía sublingual. La limitante de esta vía, pues que la acción es un poquito más lenta y no se puede utilizar en emergencia, porque en la emergencia por lo general están inconscientes o no colaboran, ¿sí? Algunos fármacos sublinguales son desagradables, ¿sí? Son como por ejemplo la emetina, que es una amebicida, nos puede llegar a provocar náuseas o vómitos. No se pueden usar en pacientes inconscientes, ya lo dijimos, o que cooperen. Algunos fármacos no se absorben, por lo tanto no es para todos los fármacos. Un ejemplo de la estreptomicina, esta no se puede absorber a través de la vía sublingual y por lo tanto no se debe utilizar. Y normalmente algunos fármacos no se pueden utilizar la vía sublingual o la oral, por la razón de que el jugo digestivo, el ácido gástrico, por el pH muy bajo, destruye a los medicamentos. Ejemplo, la insulina. Y ahí tenemos otra vía de administración sistémica, que es la vía rectal. Hay fármacos que son demasiado irritantes o son demasiado desagradables, el sabor es amargo, dan vómitos, entonces por el recto, a nivel de la mucosa rectal, son absorbidos. Entonces hay fármacos que vienen en supositorios o hay fármacos que se pueden utilizar como enemas, ¿sí? Y tienen un efecto sistémico. Se pueden usar cuando la paciente, normalmente en niños pequeños que están con vómito, podemos utilizar esa vía de administración. Pero desgraciadamente tiene una desventaja, que la absorción es un poquito más lenta e impredecible. Es decir, que a algunos pueden actuar muy bien, pero a otros pueden actuar demasiado fuerte y otros pueden actuar demasiado débil. Entonces hay esa desventaja por la vía rectal. Cuando hablamos de administración sistémica cutánea, solo cuando el fármaco es liposoluble, porque tiene que cruzar las diferentes paredes de la piel y entre cada pared tienen membranas biológicas, las células, ¿sí? Entonces,
En este caso, la absorción es más lenta, más prolongada y también estos medicamentos pues también pueden saltar el primer paso del metabolismo a nivel del hígado, ¿sí? Normalmente son cremas, pomadas, son ungüentos que se pueden utilizar como por ejemplo analgésicos, como por ejemplo antibióticos que se absorben a través de la piel, ¿sí? La inhalación es otra forma de vía sistémica en la que el medicamento entra en forma de gas y en la inspiración pues llega el medicamento a los alvéolos y en los alvéolos hay el intercambio del medicamento a la sangre, ¿sí? Pero también puede ser en líquidos. Hay líquidos que se introducen en forma de inhalación, ¿sí? Ejemplo de ellos tenemos los anestésicos generales, como por ejemplo aquellas personas que van a ser operadas, se puede aplicar por una cánula y una mascarilla con gas de este material y se duerme en cuestiones de segundos. Pero igual deja de funcionar, pero la aplicación es continua, ¿sí? El salbutamol es un broncodilatador, se da en el asma, es muy bueno para el asma, pero tiene algunos efectos secundarios porque no solo me va a afectar el pulmón, sino que también como se va a vía sistémica, me puede afectar el sistema nervioso y nos coloca taquicardia, es decir, aceleramiento del corazón y temblor fino, ¿sí? La vía nasal se absorbe de forma, el fármaco a través de la mucosa nasal. Evitan los jugos gástricos y evitan el hígado. Prácticamente va a la distribución directamente. Uno de los ejemplos tenemos los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, que los testículos dejan de producir testosterona, entonces estas hormonas van a generar la producción de testosterona, ¿sí? Veamos ahora otra administración vía sistémico que se llama la vía parenteral. La vía parenteral, más que todo, son aquellas que se aplican con inyecciones. Pasa directamente a la sangre, al líquido tisular, no atraviesa la mucosa intestinal y por lo tanto no va al hígado, ¿sí? Desgraciadamente son un poquito más caras y tienen que ir bien estériles. Y una de las ventajas que es muy valiosa en las emergencias, en aquellas personas que están inconscientes, que no colaboran, que están, no sabemos, en sopor, entonces le podemos aplicar una venoclisis, una vía por la vena y aplicar estos medicamentos en forma parenteral. No produce irritación gástrica porque no van al estómago, no producen vómitos porque no dan el deseo, sensaciones feas, pues no hay interferencia con los jugos gástricos, la comida, porque no se combinan con ellos y trabajan rápido, ¿sí? La vía parenteral, pues la desventaja es que la preparación debe ser estéril y como son estériles, entonces cuestan un poquito más. Y la otra ventaja que, acuérdense, hay que colocar una aguja, estamos haciendo una invasión, estamos provocando una lesión y por lo tanto duele. No va a haber medicamento donde se introduzca una aguja y no vaya a doler, todos van a doler, ¿sí? Claro, el paciente le dice, no, no se preocupe, no va a doler, pero ya se la ha puesto y cuando ya le duele. Algunas personas se pueden autoinyectar en algunos lugares, como por ejemplo la insulina
o en el recto femoral externo, ¿sí? No en la parte interna porque ahí van vasos importantes, está la arteria femoral, la vena femoral, y introduciendo la aguja en esa área, en la cara interna del muslo, podemos llegar a provocar hemorragia. Pero en la parte externa solo hay músculo. Entonces ahí no va a haber ningún problema, ¿sí? Podemos aplicarlo fácilmente. Bueno, de la vía parenteral hay 4 vías. La subcutánea, eh, aquí está el ejemplo de esta muchacha. La intramuscular, aquí está poniendo en la región deltoide. La intravenosa, la zona popitlea del brazo. Y la intradérmica, ¿sí? A nivel de la piel. Son diferentes formas de vía parenteral. Y cada quien tiene su técnica de cómo utilizarlo. Vamos a ver con la subcutánea, que se coloca debajo de la piel, ¿sí? Solo tenemos que levantar un poquito la piel, así como está esta fotografía que está levantando levemente la piel. Introducimos la aguja que tiene el tamaño un poquito más gruesecito de la piel. Lo que pasa es que hay personas que son extremadamente delgadas, ¿sí? Entonces, la piel es muy delgada, como por ejemplo los ancianos. Entonces hay que levantar la piel y de modo que la aguja entre por debajo de la piel, ¿sí? No se puede inyectar agentes irritantes porque es muy doloroso. Normalmente, si usted aplica medicamentos no irritantes, casi no duele. Es mínimo el dolor o a veces no duele nada, ¿sí? Y más que todo, pues se pone en lugares donde el cuerpo, eh, el medicamento se va a distribuir de forma lenta, ¿sí? En pacientes chocados que padecen vasoconstricción, pues no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué no va a funcionar? Porque necesita un sistema circulatorio y debajo de la piel pues es poco el sistema circulatorio. Y cuando hay una vasoconstricción, o es decir, que las arterias se han comprimido, entonces no va a haber absorción de ese medicamento. Ejemplos de colocar tenemos la eritropoyetina. La eritropoyetina, aquí está el dibujo, que es muy bueno para que actúe sobre la médula ósea, y en la médula ósea va a ayudar a la eritropoyesis, es decir, a la producción de glóbulos rojos. Y también va a ayudar a la regeneración de los riñones, ¿sí? Es un ejemplo en el que está este medicamento. También puede ser la insulina, ¿sí? Eh, las, Hay diferentes formas de aplicar la subcutánea, que es la jeringa Dermojets, la implantación de cilindros de liberación lenta y los implantes no biodegradables o biodegradables. Esta jeringa Dermojet se utiliza más en procesos de vacunación porque no hay contacto con la aguja. Lo que sale es una línea líquida fina a alta velocidad, y entonces penetra la piel y se deposita debajo del subcutáneo. Y entonces prácticamente aquí casi no hay dolor. Normalmente no hay dolor, son indoloras. Algunas personas que son muy sensibles pueden sentir un poquito de dolor, ¿sí? Aquí está el ejemplo de la jeringa Dermojet. En la parte de arriba se pone el medicamento o la vacuna, y cuando se dispara, se aprieta acá, sale a gran velocidad un líquido muy fino que fácilmente entra, atraviesa la piel. La vía subcutánea por implantación de cilindros de liberación lenta, ya aquí hay que introducir con un trocante una aguja gruesecita que abre la piel, no corta la piel, la abre, la distiende
y se introduce el aparato, el cilindro y se saca el trocante y ya prácticamente queda cerrada la piel, ¿sí? Entonces, de esa forma, aquí uno de los ejemplos son la DOCA. La DOCA es para sustituir las hormonas que la glándula suprarrenal no está produciendo, la cortisona. Entonces, estaba a mejorar la enfermedad de Addison. Pero también se puede utilizar para la aplicación de algunas hormonas masculinas como la testosterona, ¿sí? De ahí tenemos los implantes biodegradables y no biodegradables. Por decir, ahí sí necesitamos un poquito de cirugía, un poquito pequeña, un puntito nada más que se le va a aplicar debajo de la piel. Son cilindros o tubos y que estos van a durar meses o años dependiendo qué se le aplique. Un ejemplo es el Norplans, que es un anticonceptivo de levonorgestrel, ¿sí? Que es para planificar, ¿sí? Para no tener hijos, no salir embarazado. De ahí tenemos la vía parenteral intramuscular. Aquí, como ven ustedes, se utiliza los músculos, tiene que entrar la aguja dentro del músculo. Son un poquito más profundas. Normalmente se utiliza el deltoides, aquí el tríceps, el glúteo mayor o el recto femoral externo, ¿sí? Y se puede inyectar sustancias irritantes también, ¿sí? Donde duele menos es en el glúteo, cuando utilizamos sustancias irritantes, como por ejemplo la dipirona, que la dipirona es una sustancia bien irritante y duele bastante, ¿sí? Pero forma intramuscular, en el glúteo pues duele un poco menos, ¿sí? De ahí tenemos la parenteral intravenoso, que vamos a utilizar una aguja que entre directamente a una vena superficial, como por ejemplo las venas del área poplítea del codo, ¿sí? Más que todo se aplica en bolos con una jeringa grande y bien diluida el medicamento, como la dipirona. La dipirona, si usted lo aplica directamente como viene, es extremadamente doloroso. Entonces, en bolo usted lo tiene que diluir en una jeringa de 30 o 50 cc y entonces lo pasa forma lenta. O puede utilizar también sueros, ¿sí? Y estar dosificando el medicamento por goteo. El riesgo de la intravenosa, pues, es la formación de un trombo y de inflamación de la vena. Eso se le llama tromboflebitis, ¿sí? Pero también algunas veces puede ocurrir una necrosis de los tejidos vecinos, porque a veces no se aplican dentro de la vena, sino que al lado de la vena, creemos que estamos en la vena, o una extravasación que nos pasamos, introdujimos, sale un poquito de sangre en la aguja y la jeringa, y cuando vamos a apretar se nos pasa la vena, eso se llama extravasación, y entonces sale el medicamento a los lados de la vena y eso puede llegar a provocar una necrosis, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La biodisponibilidad en este sistema es 100%, no se pierde absolutamente nada y en caso de emergencias es muy buenísimo, ¿sí? Ejemplos de ketoprofeno o enantio, que es muy buenísimo para el dolor fuerte. La dipirona magnésica también es muy bueno para el dolor. Aquellas personas que padecen de anemia severa y que no quieren ponerse sangre, se puede poner hierros intravenosos. También antibióticos que queremos que tienen una enfermedad grave y queremos que actúe rápido, entonces le ponemos un antibiótico intravenoso para que la acción sea mucho más rápida, ¿sí?
Y cualquier suero intravenoso, ya sea dextrosa, Harman, solución salina, cualquiera que ustedes le quieran poner, lo pueden hacer por la vía parenteral intravenosa. También tenemos la vía parenteral intradérmico, que es dentro de la piel, ¿sí? Acuérdense que estaba el subdérmico, que es por debajo de la piel, pero este es dentro de la piel. Y lo que se trata es, puede ser como vacuna de la BCG, o puede ser para hacer las pruebas como, por ejemplo, la prueba de la penicilina, ¿sí? Para ver si no es alérgico. Entonces se hacen con una gotita de fármaco, una ml. Aquí está la prueba de penicilina. Esta es la piel, este es el grosor de la piel y se coloca por debajo de la primera capa de la piel. Y entonces no vamos a la parte subcutánea, que es esta que está aquí, sino que está dentro de la piel, ¿sí? Entonces, de esa forma, por debajo de la epidermis y en la dermis, entre la epidermis y la dermis, ¿sí? Y ahí entonces se coloca esa gotita y se marca a 10 milímetros para ver si esa reacción del cuerpo crece. Entonces crece más de 10 milímetros, es alérgico, ¿sí? La prueba de penicilina. Bueno, esas son las diferentes formas que ocurren para administrar un fármaco, aquel fármaco que usted decidió utilizar en su paciente, dependiendo de la enfermedad. Acá tenemos algunas abreviaturas médicas y farmacéuticas en relación a cosas que tenemos que usar en el expediente, pero abreviado para que no escribir mucho, ¿sí? Por ejemplo, la grajea se pone GG, el gran es granulado, el GTS gotas, JBE jarabe, PON es pomada, son nomenclaturas internacionales, ¿sí? IA intraarterial, ID intradérmico, IE infusión endovenosa y así sucesivamente. Ahí están para que ustedes se lo aprendan y coloquen, porque son nomenclaturas que están en el manual de farmacias, ¿sí? Eso es a nivel internacional. De ahí tenemos otro concepto que ya lo vimos, que es el excipiente. El excipiente es aquellas sustancias que no tienen ninguna acción, efecto sobre el organismo. Es decir, que puede ser harina, almidón, agua, colorantes, pero que no van a hacer nada en el organismo, a menos que se utilice como placebo, y el placebo entonces ahí pues mentalmente pues va a trabajar de otra forma, pero no tienen sustancia activa, ¿sí? Y la forma farmacéutica es el aspecto físico del medicamento. Es decir, ¿cómo lo vamos a ver? En tabletas, grajeas, cremas, ungüentos, cápsulas, jarabes o en suspensión, ¿sí? Ya hablamos del placebo, que se utilizan para ensayos clínicos, en aquellas que quieren saber si el medicamento es bueno o es malo, el medicamento que están descubriendo. Entonces se hace los de controles con placebo y los de controles con el medicamento, grupo A y grupo B, y entonces se ve quién es el que tiene mejor resultado. Si el fármaco que están evaluando tiene mejor resultado que el placebo, entonces estamos hablando que es buen fármaco, ¿sí? Aquí tenemos las diferentes formas farmacéuticas, no vamos a hablar mucho de ellos. Tenemos las sólidas, que son polvo, granulados, cápsulas, que cápsulas pueden ser duras o blandas, es decir, que tienen líquidos, o de gel, tabletas, comprimidos, supositorios, óvulos, ¿sí? Vaginales o rectales. Las semisólidas, que son las pomadas, las pastas, las cremas, las jaleas, los emplastos, ¿sí? Las formas farmacéuticas líquidas, estamos los inyectables, jarabes, emulsiones, suspensiones y colirios. Y las gaseosas, que puede ser por inhalación o aerosoles.
Y la definición de cada una de ellas, aquí lo tienen, para que ustedes lo puedan aprender, qué es un elixir, qué son lociones, qué son lineamientos, qué son cápsulas, qué son comprimidos, pastillas, y así ustedes lo pueden estudiar, lo leen y se los aprenden, ¿sí? Veamos un ejemplo de una venoclisis, es decir, ustedes van a colocar un medicamento intravenoso y entonces vamos a ver cómo este enfermero hace para que sea una forma fácil. Hola compañera o compañero, si quieres ver el video completo donde explico el procedimiento paso a paso, visita el canal aquí en YouTube. Encontrarás además otros videos que podrían interesarte. En el video te enseño paso a paso y te doy algunos tips para poder realizar fácilmente este procedimiento. Gracias por ver el video, nos vemos a rato. Bueno, les recomiendo Marci Nurse. Vi varios videos de este señor, de este muchacho. Explica muy bien. Este solo fue una intro nada más, algo rápido, que ya casi no tenemos tiempo. Pero hay videos de 5 minutos de él que va explicando paso a paso las inyecciones intramusculares, las inyecciones intravenosas, las intradérmicas, las subcutáneas y otros procesos muy interesantes de ejercicio que debe hacer los licenciados en enfermería. Licenciadas, que consta. ¿Sí? Entonces, para que lo vean, está muy bonito, muy fácil la creación y muy bonito la edición de estos videos que tiene él. Entonces les aconsejo que los vean, ¿sí? Jóvenes, con esto terminamos este programa de la primera unidad. Normalmente esta clase la doy en 2 días, pero como ya nos queda solo el martes hacemos el examen, entonces por esa razón. Y el lunes van a ver un video de enfermería.com de administración de medicamentos. Lo pueden ver hoy también, no hay problema, pero para el lunes está establecido. El lunes no vamos a tener clase para que puedan estudiar, darles sus repasitos a la clase para el examen del martes. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios, aportaciones? Doctor, ¿cuánto tiempo vamos a tener para realizar el examen? 50 minutos. Ah, ok. Entonces sería el martes el examen y el lunes solo vamos a tener el espacio para ver el video y estudiar. Sí. Ah, ok. El video ya está ahí en la página web, ¿sí? En el aula virtual. Ahí lo pueden ver y van a hacer repaso de los métodos de administración de medicamentos. Muy bonito el video de enfermería.com. Y les aconsejo también ver los de Marci Nurse,
también está muy bueno. ¿Sí? Ahí él tiene su portal ahí de más o menos 60 videos que tiene ahí. Ok, doctor, gracias. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, pues les deseo mucha suerte para el examen. Ahí lo voy a estar monitorizando. Todavía no he diseñado las preguntas y creo que está a 45 minutos, 20 preguntitas. Claro, a 50 minutos vamos a tener que aumentarle 5 preguntas más, a 25 preguntas. ¿Sí? Entonces, les deseo mucha suerte y nos vemos la próxima semana. Mucho gusto. Nos vemos, doctor. Nos vemos, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Igual a ustedes. Mucho gusto.